Bueno. Ah, ¿qué hice acá? No hice lo de... ¿Vos no ves la pantalla? No, todavía no. No, todavía no comparte. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Genial. Y esto debo tener que bajarlo. Ah, lo que pasa es que se está grabando la otra, pero la dejo por ahí abajo. Bueno, espero que se me graben las dos. Supongo que sí, ya puse que sí que se... Bueno, entonces, ¿se entiende para qué está este ejemplo? Este ejemplo que está acá, ustedes tienen que buscar en Google Earth dónde está la ciudad, cuáles son las características de la ciudad donde están. Por eso puse en la ciudad donde están, porque si alguno no está en Neuquén, puede buscar la ciudad que quiera, ¿no? Y lo busca en Google Earth y después pone las coordenadas en el modelo. Como es un modelo, no le importa si hay una estación en el lugar o no, porque si hay una estación la va a usar y si no va a usar los datos del modelo en ese lugar. ¿Sí? No sé, si alguno está en Cinco Saltos o en Roca, puede poner el lugar donde está. Profe, Sí. ¿van en grado o van en decimales? Porque dice grados, pero al parecer usted puso decimales. A ver, los minutos los tenés que pasar a grados. Va todo en grados, ¿sí? Pero si tu lugar tiene minutos, lo tenés que pasar todo a grados. ¿Sabés cómo se hace? ¿Sí? Sí, sí, igual está el conversor. Bueno, no sean vagos y hagan la cuenta que todo dividir por 60 nomás. Todo lo que tienen que hacer es una regla de 3 simple. ¿Sí? 1 minuto, 60 segundos, tantos segundos X, este por este y este. Y ya está. Lo pasan todo a grado, ¿no? Y después con eso es el que trabaja. Bueno. Entonces, no me quedó nadie por entrar, me avisa esto, ¿no? Si hay algún participante, porque perdí unos cuantos. Bueno, entonces, ahora vamos al... eso es lo que tienen que hacer con este ejercicio. Ahí está. Estoy hablando del ejercicio 3, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio 3, un ejercicio combinado, de este lugar sacan de ese lugar sacan los datos, ¿sí? Del RIDI, pueden sacar, hay un montón de lugares más donde lo pueden sacar, pero en particular ese es uno que me gusta a mí porque está muy sencillito de hacerlo, ¿sí? Les da un montón de datos para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, sacan los datos de ese lugar y después que hacen el análisis con este lugar, que van a ver que les deja hacer también la altura de la capa límite, ¿sí? Por eso ustedes pónganle la longitud y la latitud del lugar. Ven que está, dice ahí convert degree, minuto y segundo a grados decimales, ese conversor lo pueden usar después en el caso de que lo necesiten. Acá me está preguntando si es la misma reunión, sí. Ah, gracias, que le contestaron más rápido. Yo como que no puedo tantas cosas juntas. Ahí estamos todos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces lo buscan, lo pueden hacer con los grados, lo hacen ustedes o con este conversor que tiene acá al lado. Yo como lo uso muchas veces ya lo tengo guardado, los lugares, ¿no? Entonces fíjense que también pueden buscar cosas que tienen que ver con la estabilidad, que están acá. En este. ¿Está? Ustedes jueguen un poquitito hasta que encuentran lo que necesitan, ¿sí? Fíjense que acá dice para tal día, los 7 días de ahora sería, y si no, les dice abril del 20, está dividido como en quincenas. Entonces ahí, la W1, no son quincenas, son semanas. La W1 es semana número 1 del mes de abril. Semana número 2 del mes de abril, ustedes como tienen que hacer abril 20, debe ser la semana 4, lo buscan, ¿sí? Depende del que usted agarre. Y acuérdense que para que esto funcione,
sí o sí tienen que poner el código ese que está acá abajo. Q8UI8T. Tiene que ponerlo con mayúscula y todo, ¿sí? Si no, no funciona. Entonces, bueno, fíjense que acá les da las clases de estabilidad de Pascal. ¿Ven? Y la altura de la capa de mezcla. Tienen para hacer bastantes cosas. En este día en particular, que fue el 22 de abril que agarré yo, fíjense que la clase de estabilidad estuvo entre C y D. Ligeramente inestable y estable. Esto es algo que se suele usar en todo el mundo, por eso, por más que sea que lo saquen a partir de los métodos convencionales, se suelen usar las clases de Pascal para referirse al tipo de estabilidad. ¿Sí? Y esta es la altura de la capa de mezcla, fíjense que dependiendo la hora, a las 0 estábamos hablando de 150 metros, ¿sí? Y va durante la noche, la capa de mezcla es bastante más bajita, ¿sí? Esto jueguen un poquito, miren los distintos resultados y lo comparan con los resultados que les va a dar la tabla. Ven que acá en el ejercicio 4, para los 3 días con los datos obtenidos en el ejercicio anterior, utilice la tabla 1 que representa una relación empírica para la estimación de la capa de mezcla y calcule, compare los resultados, ¿sí? A distintas horas. ¿Por qué le puse a distintas horas? Porque a distintas horas van a ver si ustedes utilizan distintas horas, van a ver la diferencia en la estabilidad, ¿sí? Si ustedes van a las 8 de la mañana, cuando vayan a poner la insolación, la tienen que poner baja, a las 13 van a poner insolación alta, y a las 2 de la tarde, las 2 horas locales, las 2 de la mañana, la insolación no existe, entonces le va a dar una estabilidad más estable. ¿Sí? Eso es, estos dos ejercicios están relacionados. Bueno, en este háganlo ustedes primero, porque lo hicimos en la teórica, ¿se acuerdan? Este ejercicio lo habíamos hecho en, lo único que tenían que hacer era U en el nivel 1, U en el nivel 2, método de igualación en U asterisco o Z0, dependiendo del que quieren calcular, y despejan uno o el otro. Acuérdense que para cada ejemplo, U asterisco es uno solo, ¿sí? No existe un U asterisco para cada nivel. Hay un U asterisco para el ejercicio, digamos, para la situación, para el momento que estoy analizando. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? De todas maneras, después, una vez que lo hagan, si tienen dudas, lo volvemos a ver, porque la idea era que aunque sea lo plantearan los ejercicios antes de la clase de consulta, porque si no, las dudas les salen a ustedes cuando los tratan de hacer. Bueno, en este tienen que dibujarlo, los parámetros, y después calcular. ¿Cómo se calcula la capa de mezcla si contamos con el perfil atmosférico? Esa pregunta la vamos a tener que dejar para más adelante. ¿Sí? En realidad, ustedes hasta acá lo que saben que la pueden calcular a partir de las mediciones que hacen los radiosondeos o con el modelo, que es cómo lo van. Ustedes acá, si quieren responder, lo pongan con el modelo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que nosotros podemos usar el perfil atmosférico para estimar la capa, la altura de la capa de mezcla, pero como todavía no hemos analizado esa parte, esta parte la vamos a ver, la vamos a retomar cuando veamos la unidad que sigue. Bueno, turbulencia térmica y mecánica ya la definimos. ¿Cómo varía la turbulencia térmica y mecánica a lo largo del día?
esto lo pueden explicar con... con este gráfico, ¿sí? Una manera que tienen ustedes de usarlo, bueno, no sé qué hacer con el cartelito ese, es analizar este gráfico a lo largo de todo el día, cómo van variando la estabilidad a lo largo de todo el día. A las 6 de la mañana no tenemos turbulencia térmica, tenemos poca o nada de turbulencia mecánica. A medida que va pasando a las 11 del mediodía, ya se calentó la superficie, estas burbujitas empiezan a ascender, se produce turbulencia térmica. Traten de explicar los cambios en el perfil cuando hagan el ejemplo ¿sí? Fíjense que durante la noche, como lo que primero se enfría es el suelo, y enfría la capa inmediatamente cercana al suelo, ¿sí? Esta siempre cerca del suelo va a ser más frío. ¿Y dónde va a estar el aire más caliente? Cerca de la altura de la capa de mezcla, ¿sí? A la noche no hay capa de mezcla, entonces se llama capa de inversión nocturna. Entonces, donde termina esta capa de inversión nocturna, ahí vamos a tener que recién empieza a aumentar, a disminuir, ¿sí?, la temperatura con la altura, en este caso. Durante el día, a medida que yo voy calentando esta parte, la parte del suelo, el suelo va calentando el aire que está cercano a la superficie, entonces yo voy a tener una temperatura acá. Y si voy mirando para arriba, va a empezar de esta manera, ¿sí? Me voy corriendo acá, la temperatura va a empezar a disminuir hasta llegar a esta altura. Fíjense que me queda una inversión, ¿sí?, pero más alta. Esa inversión sigue siendo como de etapa, ¿sí? Sigo calentando porque aparece el sol, esa inversión se va para arriba, sigo calentando, la inversión queda atrapadita arriba, sigo calentando, ya tengo el perfil que veo acá, por ejemplo, o acá, en esta situación o en esta que está acá. Entonces, este tipo de análisis de perfil traten de ir entendiéndolo. Si entienden cómo varía el perfil a lo largo del día, terminan entendiendo cómo varía la turbulencia térmica y la turbulencia mecánica. Obviamente, cuando ya está todo mezclado a las 15 es cuando yo tengo el viento que llega casi a la superficie. Obviamente, acá tengo una disminución del viento hasta la superficie que va a tener cero, ¿no? Pero está toda la capa mezclada. Este perfil quiere decir que hay viento en toda la capa, está todo mezcladito. Ven que acá la turbulencia está dibujada en todos lados. ¿Mm? Esto es lo que tienen que poner en esta, cómo varía la turbulencia térmica y mecánica a lo largo del día. Bueno, a partir de acá, ¿sí?, es viento transporte. Habíamos visto que el viento transporte era el viento medio en la capa de mezcla, ¿sí? Y no tiene iguales expresiones para todas las clases de estabilidad. Estaba acá. El viento transporte lo calculábamos como esto que hay acá era más o menos el equivalente a la sumatoria de toda la capa, entre H menos Z0 hasta la altura final, ¿de qué? De el viento en la capa de mezcla. Entonces, es esto. El viento transporte es esta integral, ¿sí? La integral de todos estos vientos que yo tengo acá dentro de la capa de mezcla. Obviamente la integral tiene que empezar en Z0, porque acuérdense que entre 0 y Z0 era 0 el viento, acá es viento 0, por eso empieza en Z0. Entre 0 y la altura de capa de mezcla, a eso le promediamos el viento. En las cuestiones cuando es neutral, la condición era esta, que es casi el logarítmico, ¿ven? Es el perfil logarítmico. Tiene este 3 medio por acá que surge de la integral, pero es muy similar
logarítmico. En condiciones inestables, ¿sí? Ya nos daba una situación mucho más compleja. Compleja desde el punto de vista de que es mucho más difícil para las cuentas, fue función de estas tres funciones de esa variable mu, que esa variable mu es esto que tenemos acá. Y si ustedes ven, esa variable mu es función de la altura de capa de mezcla y de la longitud de Obuchov. Esta L que está acá es la longitud de Obuchov, que nosotros vimos más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La longitud de Obuchov es una longitud que se utiliza como medida de estabilidad. Entonces, es función de qué tan inestable sea el perfil. Para el caso estable también tenemos otra variable que no la tenemos. Los perfiles acá los tienen dibujados. Fíjense que el perfil empieza en el Z0 más o menos, y en el caso inestable me da este, en el caso estable da este de acá, y en el caso neutral es el perfil logarítmico. Como esta es una escala semilogarítmico, el perfil logarítmico en una escala semilogarítmica me da una recta. Los otros dos se van de la recta porque no son casos logarítmicos. ¿Mm? Bueno, entonces ese es el viento de transporte, no es igual para todas las clases de estabilidad, y a partir de ahí nosotros trabajamos con el índice de ventilación. Este índice de ventilación vamos a trabajarlo a partir del trabajo de Gassman y Maceo, que el trabajo lo tienen disponible en el Drive. Si no lo llegan a tener, avísenme, yo se lo subo a WhatsApp porque es cortito, si no se busca en internet fácilmente. Y si quieren, también pueden mirar la tesis de doctorado de María Isabel Gassman, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que tiene todo el desarrollo de este tema en su tesis. Obviamente mucho más largo que el trabajo, este trabajo que creo que la cita, no la... Profe, Sí. ¿vio la diapositiva, la que mostró recién? ¿Cuál? ¿Está? Esa. El día que se cortó por el YouTube, ¿viento? ¿Cómo? Perdóname. Disculpe, el día que se cortó el YouTube, ¿se acuerda que andaba mal internet? Sí. Estaba explicando de dónde salía, a ver, vuelvo a la otra, a la que está el perfil logarítmico, el otro. A ver, no te logré entender. En la próxima diapositiva, esa no, la otra diapositiva. ¿Está? No, la que está en las fórmulas, esa. ¿Está? W, sí, W, U, ¿de dónde salen? Porque... ¿Está? No, la de arriba, la velocidad de fricción. Ah, esta, velocidad de fricción. Sí, en realidad no lo expliqué mucho, porque tengo que explicar toda la turbulencia para explicarte. Pero es esto, vos, la velocidad del viento en un perfil turbulento, hasta ahora nosotros siempre usábamos la velocidad del viento como U. U era la U en la componente I, más B en la componente J, más W en la componente K. ¿Sí? Siempre usamos así. Eso era para el caso laminar. Cuando yo tengo el viento en un flujo turbulento, la manera que nosotros tenemos de presentar a la turbulencia es que este viento, nosotros vamos a tener un viento que es el perfil medio, más un viento primo, que va a ser lo que se sale del medio. Entonces, si tu viento es así, ¿sí? Vos vas a tener una parte que es el viento medio, que sería este, y todas estas son las partidas del valor medio, ¿sí? Las, ahora no me sale el término, ¿cómo se llaman? Bueno, las desviaciones. Las desviaciones de valor medio. Entonces, cada una de estas variables, si vos te acordás en la unidad que vimos que cómo se hacían las ecuaciones, que era la derivada de U con respecto al tiempo, es igual, ¿sí? Bueno, acá, en esta U, hay que poner esto que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces te va a quedar la derivada de la U media con respecto al tiempo, más la derivada de la U prima
con respecto al tiempo. Acá es fácil porque, digamos, es una sola U. Pero cuando las U se empiezan a mezclar en el resto de los términos que están acá, que eran más complejos, dan multiplicaciones entre la componente prima que va para arriba y la componente prima que va en la dirección de U. U prima y larga. Bueno, esta velocidad de fricción está relacionada con esas tensiones turbulentas, ¿sí? Cómo se relacionan estas componentes primas entre sí, ¿sí? No les voy a decir mucho más, porque en realidad como son ecuaciones que son tensoriales, están las combinaciones de todas las tensiones turbulentas entre sí. Están U', U', W', U', B', ¿sí? Tanto esa, bueno, la U asterisco tiene que ver con la desviación en U y la desviación en W. ¿Sí? Sí. Es difícil de entender, entonces nosotros lo que vamos a hablar es que es una velocidad característica de ese problema y que tiene que ver con la turbulencia. Ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, entonces pasemos a tener, estamos acá. Tienen todos estos gráficos en la teoría, y además lo tienen en el paper de Gassman y Maceo, ¿sí? Después, antes de terminar, si me da el tiempo de la clase, lo miramos, el paper. Entonces, está acá. ¿Cómo se define? Bueno, el índice de ventilación se define como la altura de capa de mezcla por el viento transporte. ¿Sí? Esto fue un trabajo de Maceo y Colini en el 74, no sé si lo buscaron, yo me olvidé de buscarlo, a ver si está en Cielo, después lo podemos ver a ver si está. Debería estar en Cielo porque Meteorológica está en Cielo y es un trabajo de la revista Meteorológica. Y acá dice que, según los trabajos de Stackpole, Gross, Dobbins, para días sin lluvia, ellos encontraron que si la capa de mezcla es menor a 1500, y el viento de transporte menor a 4 metros por segundo, podemos hablar de ventilación atmosférica pobre. Entonces, ustedes podrían combinar estos dos valores y les daría un índice de ventilación de 1500 metros por 4 metros por segundo, y ahí tienen, que esto da, si no me equivoco, 6000 metros cuadrados por segundo, sería como el índice de ventilación límite para definir días pobres, de ventilación pobre o de ventilación buena, ¿sí? Podrían llegar a utilizar esto. Entonces, se fijan en los mapitas que tenemos acá, ¿sí? Ustedes tienen alturas de capa de mezcla para invierno, capa de mezcla para primavera, capa de mezcla máxima en otoño y en verano, ¿sí? Y fíjense que lo que deberían hacer para llegar a estos mapas que están acá, que son días de ventilación pobre, es combinar las isolíneas estas con el viento transporte que lo tienen en la tablita, ¿sí? Sacar dónde tienen los casos de ventilación pobre, y si ustedes sacan para cada lugar la altura de capa de mezcla máxima en verano o en otoño, ¿cuándo va a ser la menor capa de mezcla? ¿En qué época del año? ¿Cuál busco? Invierno, ¿no? Fíjense, en invierno 1300, primavera 2300 y así sucesivamente. Entonces, buscan en invierno, winter, acá tienen, por ejemplo, para Neuquén, perdón, se me fue, acá está. Neuquén tiene 1318 en invierno, nos fijamos, Neuquén en invierno tiene 8.8, ¿sí? No le va a dar un índice de ventilación muy chiquito. ¿Sí? Vuelvo al mapa, me fijo, 1300, o sea, era menor a 1400, que habíamos dicho, pero el viento de transporte es 8, entonces no le va a dar un caso de ventilación pobre en invierno. Vamos a ver ahora la de Santa Rosa, 1161.
Santa Rosa, 1161 da 9. Tampoco le va a dar. ¿Sí? Miremos resistencia ahora. Resistencia tiene que estar por acá, tiene que estar ahí arriba, que no la veo, 1200. ¿Sí? 1200, perdón, con 4.4, ¿sí? Era menor a 1400, está ahí en el límite, este tiene índice de ventilación bajo. ¿Se dan cuenta de lo que ustedes pueden ir haciendo? ¿Sí? Invierno, verano, otoño y así sucesivamente, van viendo dónde tienen las condiciones. El trabajo ya lo hizo, ¿sí? Y les dio en verano, la ventilación pobre son muy pocos en Neuquén, son más altos en esta zona. ¿Ven? Toda esta zona tiene ventilación pobre en verano. Porcentaje 23%, 18% y así. En primavera sigue siendo ventilación pobre esta zona, ¿ven? Esta zona acá también. Pero fíjense que en invierno aumenta y la ventilación pobre también está acá. ¿Sí? Eso es un poquito lo que ustedes tienen que hacer en el análisis de la práctica, lo que se les pide en la práctica con el último ejercicio. Que está acá. Vamos a mirar a ver si lo encuentro rápido, el trabajo. Vayan pensando si tienen alguna duda ahora, ¿sí? Mientras tanto, ustedes creo que lo tienen en el Drive. Mayra, ¿estás ahí? ¿Está en el Drive subido el trabajo? Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mayra? ¿Qué decís? ¿Estará? ¿Te acordás? ¿El trabajo práctico, el 5? No, me refiero al trabajo de Gassman y Maceo. ¿Te acordás si está? No, me tendría que fijar en el Drive, no sé, si está en Pedco. Déjame que me fije si no lo subo. Porque yo en Dropbox lo tengo, pero en el Drive me parece que no. Bueno, cualquier cosa lo subimos, a ver si está acá. ¿Será No, es este. Bueno, no me va a dar el tiempo para buscarlo ahora, pero cualquier cosa, después se lo subo. Le puedo subir también el de Nicolini y el de Matilde Nicolini, que era el otro que ustedes tenían que ver, Nicolini y Maceo también. Acostúmbrense, aunque les cueste, a mirar los journal, a mirar los trabajos que hay en las revistas científicas, porque en todo lo que tiene que ver con la parte de ciencia, si bien los libros van bastante siguiendo los adelantos, los trabajos que tienen que ver con las revistas es lo que más rápido va modificándose. Y lo que sacan los libros, después lo sacan de esos trabajos. Entonces, acostúmbrense a leer los trabajos, ¿sí? Un poco van a ir viendo que después para la parte del trabajo final vamos a trabajar también esto con los journals, porque también les va a dar una idea de cómo tienen que ir escribiendo cuando escriban el trabajo final de tesis, ¿sí? El trabajo final de tesis se escribe de una manera muy parecida a lo que se escriben los trabajos científicos en los journals internacionales. La revista meteorológica es una revista que está en castellano, no les va a costar leerla. La de Gassman y Maceo, que es una revista internacional, esa está en inglés. La mayoría de los journals están en inglés, pero bueno, lo pueden buscar de todas maneras en la tesis de, no me acuerdo cómo se llamaba a ver si aparece así, toque en la calidad del aire en nuevos asentamientos, acá Marina, la tesis de Marisa es esta que está acá. Está en la UBA y es fácil de encontrar, ven que puse así nomás y aparece enseguida. Dice potencial de contaminación atmosférica, ella la presentó en 1998 y obviamente
parte de su tesis es ese trabajo que yo les estoy mostrando. Pero si ustedes siguen para abajo, van a ver que además de que explica muy bien lo de la teoría de la capa de mezcla, que la podrían usar, sacar de acá, fíjense que están todas las estaciones una por una analizadas, y si me voy más abajo, tienen las relaciones entre es larguita porque es una tesis, ¿no? Pero no tienen que leer toda la tesis, pueden leer la parte que les interesa a ustedes. Tiene todas las ecuaciones, tiene todas las, ven, va analizando estación por estación, la capa límite nocturna. Es un trabajo muy lindo que hizo Marisa. Y acá están los mapas, ¿ven? Estos mapas son los mismos que ella presentó en el journal, ¿sí? Pero lo tiene hecho para las capas límites, son los mismos mapitas que vimos del trabajo. ¿Sí? Acá están las conclusiones, pueden leerla, está muy, muy linda y es fácil de encontrar, está en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, porque es su tesis de doctorado. Y con esa tesis de doctorado ella hizo el trabajo que ustedes después pueden buscar, que yo si no se lo encuentro ahora, se los busco para mañana. Porque no me acuerdo, Atmospheric, que se llamaba Atmospheric Environment, me parece que se llama la revista, yo lo puse en algún lado. A ver, biblioteca digital. Este es. Ahí está. Lo tiene en ResearchGate, así que en ResearchGate se debe poder ver. Es ven que acá tiene download y lo pueden buscar. Este está en inglés, obviamente, ¿sí? Pero las figuras son las mismas porque son las mismas de la tesis, ¿sí? Pero este es el trabajo que está publicado no es el mismo que yo les di, pero, no, sí es el mismo, fíjense. Lo tienen para descargar, así que lo pueden mirar de cualquiera de los dos. Acostúmbrense a mirar los trabajos en los journals. A pesar de que algunos estén en inglés, pueden ser más difíciles, pero son de donde uno sacan las cosas, ¿no? Además pueden ver quién es ella, de quién es Nicolás Maceo, ¿sí? Bueno, y un poco el choluraje científico. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Yo no, por favor. Bueno, si no tenemos más consultas, terminaríamos la práctica acá. Traten de ponerse al día, no los dejen, no se atrasen, porque después les es difícil seguir el hilo de los distintos conceptos que vamos viendo, pero van bastante bien, no aflojen, acuérdense, siempre mitad de cuatrimestre es lo más difícil, estamos promediando el cuatrimestre, y es donde se le empiezan a juntar las cosas. Traten de que no sea así, aprovechen el quédate en casa, y cuídense, y bueno, ya que no pueden hacer otras cosas, dedíquense a estudiar fuertemente, así llegamos todo bien a final de cuatrimestre. Profe, ¿cuándo se entrega este trabajo? ¿Cómo? ¿Se entrega este trabajo? ¿Sabés que no me acuerdo cuándo pusiste fecha, Mayra? Mayra debe estar en biología ya. Yo les pongo después se los pongo por el WhatsApp, ¿sí? Porque no me acuerdo la fecha. Pero supongo que de acá a una semana será más o menos. Bueno. ¿Cómo? Está bien. Sí, más o menos una semana, porque ya dimos la clase consulta, será una semana más. De todas maneras, si tienen alguna consulta, se comunican conmigo por algún medio, y si no, en la clase del jueves me pueden hacer las consultas que les queden, ¿sí? Gracias. Bueno. Si no Muchas hay más gracias, dudas, profe. Buen día. Hola. ¿Alguna duda, no? Bueno.
Bueno, listo. Si no tenemos ninguna duda, terminamos acá. ¿Sí? Hasta el jueves, chicos. Nos vemos.